Buenas tardes, estimados asistentes. Bienvenidos al CONWEEK 2022. Hoy presentamos las ciencias de la comunicación como disciplina transdisciplinar. El tema es investigación en educación y otras áreas del conocimiento. Para eso tenemos con nosotros a nuestra invitada Geraldine Martínez, máster en Artes Liberadas, con especialización en gestión por la Universidad de Harvard, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres, coordinadora de proyectos de innovación en la USMP, ha trabajado para la Oficina Comercial de Perú en Nueva York, PromPerú, y actualmente forma parte de una startup euroamericana dedicada a contribuir en la transformación digital de las universidades líderes del mundo. También ha publicado papers orientados a la comunicación visual, ética periodística, educación digital y educación multilingüe. Adelante, por favor, Geraldine. Hola, Magíster Eliana, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias, USMP, por la invitación. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cuéntanos también cómo has abordado el tema de investigación desde este máster que has realizado en Harvard, ¿no? Que no es para nada algo sencillo, me imagino. Sí, de hecho, ha sido una experiencia bastante desafiante, pero también muy gratificante. La maestría la terminé hace unos meses, en agosto del 2022. Mi fecha de graduación es en mayo del próximo año, entonces estoy esperando con muchas ansias la ceremonia. Y la investigación se da, pues, de hecho, en las aulas de la Universidad de San Martín de Porres, cuando era estudiante. Había muchas cosas que me interesaban, muchos campos académicos, y uno de ellos era la investigación. Me acuerdo que cuando llevamos las clases, los seminarios de tesis, me parecía súper importante el nivel de detalle que se analiza desde una perspectiva de investigación. Y justamente la búsqueda de respuestas era lo que me llamaba la atención. De hecho, como periodistas, como comunicadores, lo que estamos buscando es responder preguntas, analizar información. Y bajo esa premisa, la investigación me parece que era un campo bastante alineado y me gustó, y continué realizando trabajos. Hice una tesis que recibió el máximo grado a la fecha, la nota de excelente, la invitación para que se convierta en un libro, y eso me motivó para continuar por este camino. Y de hecho he investigado temas que me gustan, que resultan de mi agrado, y en mi opinión eso es sumamente importante. Creo que la investigación ha sido la excusa perfecta para entender temas que me llamaban mucho la atención: la fotografía, la ética periodística, la educación, las herramientas digitales. Mi necesidad de conocer más sobre estas ramas hizo que elija la investigación. Era la excusa perfecta para entender lo que me interesaba. Y bueno, así formé parte del Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres. Tuve la oportunidad de ahondar en estos temas que me gustan, de crear, de generar conocimiento, y agradezco muchísimo a la universidad por la oportunidad. De hecho, me ha servido mucho para continuar mi formación y mi experiencia profesional, y ahora hago uso de muchos de los conocimientos de los que he investigado en mi trabajo diario. Y mi trabajo diario es también la oportunidad perfecta para seguir descubriendo qué otros campos deseo investigar. Claro que sí. Definitivamente para todos los alumnos es, de hecho, ya reconfortante saber que el campo de la investigación te abre tantas puertas, ¿no? Más bien, quisiera complementar esta pequeña entrevista con una pregunta orientada hacia tu experiencia ya laboral, ¿no? Más allá de ser investigadora, ¿cómo las investigaciones han ayudado a que estés ahora desempeñándote en esta startup euroamericana? Sí, claro que sí. Es una pregunta súper importante porque está estrechamente relacionado. Yo recuerdo mucho que en medio de la pandemia, con la Universidad de San Martín de Porres, lanzamos un plan para acelerar el proceso de digitalización de la educación, para hacer obviamente la educación mucho más accesible.
Investigué al respecto, analicé diversos proyectos que se estaban ejecutando en el país al momento y analicé también los resultados de estos proyectos que iban en camino. Ahora trabajo en una startup que se dedica a ayudar a las universidades en su transformación digital. Lo que hago como project manager en esa startup con sede en Madrid es justamente liderar proyectos que ayuden a las universidades líderes del mundo a trasladar el conocimiento que se imparte en las aulas de manera presencial, a hacerlo de una manera virtual a través de las herramientas tecnológicas. Y la verdad, como puedes ver, está súper relacionado. Todo lo que pude aprender al investigar las herramientas y los recursos digitales y educativos, pues se replican en mi trabajo diario. Y no es solo ello, ¿no? Sino también analizar la realidad peruana con tantos desafíos, con tantas barreras, como lo es pues el nivel de conectividad, como lo es la preparación docente. No es lo mismo impartir clases en un salón físico que hacerlo a través de las herramientas digitales. Entonces, creo que estar expuesta a tantas barreras educativas hace que estos nuevos escenarios te prepara mucho para enfrentar a estos nuevos escenarios. Y lo que me gusta mucho de la investigación es que te ayuda a encontrar respuestas. O sea, analizas lo que estás viendo, analizas las causas, analizas por qué sucede esto, analizas cuál es tu realidad, te sitúa, eh, te sitúa de una manera bastante abierta porque estás dispuesta a entender todas las razones y finalmente te lleva a conclusiones. Y cuando tienes esas conclusiones, puedes empezar a ejecutar planes de acción. Entonces, a mí me encanta cómo la investigación es ese punto de partida para generar el cambio. Entiendo mi realidad, planteo soluciones y finalmente la ejecuto. Entonces, de esa manera se relaciona mucho la investigación en mi formación y en mi experiencia profesional porque me ha permitido entender mi realidad para proponer soluciones y finalmente ejecutarlas desde una perspectiva bastante, eh, como te mencionaba, bastante abierta, porque sabes que tienes que ejecutar planes, tienes que diseñar planes que no solo sean aplicables a ti, sino que sean aplicables a personas que no están en tus mismas condiciones. Eh, y es básicamente eso, ¿no? La investigación es ir con una mirada dispuesta a entender diferentes escenarios. Y es un ejercicio bastante interesante salirnos de, de nuestra realidad, salirnos de lo que pensamos es cotidiano, pero en realidad no lo es. Y te ayuda mucho a comprender que un mismo problema se puede enfrentar de diferentes maneras. Ujú. Por lo que me dices, entiendo que ha sido muy gratificante la experiencia y más allá de eso, puedo decir que para los alumnos, ¿no? Es una especie de camino, ¿no? A seguir. En realidad, mi experiencia también en investigación me ha permitido entender que si no investigamos es imposible desempeñarnos en la vida profesional, ¿no? O sea lo que hagas, marketing, periodismo, publicidad, todo parte de la investigación. Y de verdad que observo que has hecho diversidad de investigaciones, por lo cual mis felicitaciones, de verdad. Eh, por ejemplo, mi línea temática es publicidad, pero hasta ahora no me atrevo a salir de esta zona de confort, por decirlo así, ¿no? Pero veo que tú tienes una gran variedad, ¿no? Desde la comunicación visual hasta la educación multilingüe, ¿no? Entonces, eh, creo que para los alumnos va a ser muy interesante oír de repente alguna anécdota en específico sobre o alguno de tus papers, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro que sí, con gusto. Y tienes razón, he investigado diferentes líneas, pero es porque creo que los jóvenes tenemos un gran reto si decidimos iniciar el camino de la investigación.
Ujú. porque los jóvenes tenemos ese ímpetu que nos impulsa a actuar. Entonces, a veces queremos ya ejecutar las soluciones e implementar cualquier acción que se nos venga a la cabeza y es válido, es aplaudible, pero a veces esas acciones tienen que estar justificadas, tienen que estar analizadas, tienen que estar estudiadas y es importante tomarnos ese tiempo, detenernos para analizar el problema. Yo te cuento muchos de los problemas que actualmente estamos enfrentando, independientemente del campo que sea, problemas de negocios, problemas educativos, problemas digitales. Para llegar a la solución, la mayor cantidad del tiempo se debe invertir en identificar el problema. Y a veces queremos plantear las soluciones y yo creo que ahí recae la importancia de la investigación, que te permite detenerte, analizar el problema y ese tiempo es súper valioso porque influye directamente en la solución. Te va a permitir que tu solución sea mucho más eficiente, mucho más efectiva. Entonces, a los jóvenes que tienen tanto ímpetu, tantas ganas de cambiar el mundo, sigamos así, sigan así, pero vean en la investigación el primer paso para lograr esos cambios. Y ahora para responder a tu pregunta sobre las anécdotas, bueno, yo estudié fotografía, me encanta la fotografía, de hecho llevé un curso en Nueva York poco después que terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación en la universidad y, y me pareció que había muchas preguntas y como te digo, la necesidad de encontrar respuestas lo hago a través de la investigación. Si quiero saber cuáles son los límites de la fotografía periodística, o sea, en qué momento el Photoshop es permitido y en qué situaciones no, de qué manera cambiar la luz de una imagen puede influir en el mensaje y cómo eso se relaciona con la ética, con el rigor periodístico. Entonces, cuando tienes esas preguntas, para mí el siguiente paso era, bueno, me toca investigar, me toca analizar y llegar a esas respuestas. Me interesaba la fotografía, estudié periodismo. ¿Cuál es el límite sobre la ética? ¿Cuándo estoy haciendo bien y cuándo estoy haciendo mal en esta época donde hay tanto retoque, donde hay tanta manipulación fotográfica? Bueno, vamos a analizar. Y eso es básicamente lo que ha dirigido mucho el norte de mi investigación. Lo mismo con la educación. La educación para mí me cambió la vida. O sea, siempre lo digo y el cambio que ha generado estudiar y educarme ha sido tan relevante que me interesa analizar cómo podemos mejorar la educación para que ese cambio sea replicable en otras personas, en otros niños, en otros jóvenes. Y por eso que también me incliné por estudiar, perdón, por analizar los recursos y las herramientas educativas en una época digital. Por ejemplo, ¿por qué no funcionaba las clases a distancia en el Perú? Y te das cuenta que en realidad, para empezar, Perú no es Lima, entonces tienes más de 20 millones de personas que no tienen las mismas condiciones que las personas en la capital, que tienen problemas de conectividad, que tienen problemas de acceso a un dispositivo. A veces, con suerte, hay una computadora en casa y si no hay computadora, hay un celular. Entonces tienes, no sé, una familia de 3 hermanos y los 3 no pueden conectarse al mismo tiempo, entonces empiezas a analizar cuáles son las causas que están impidiendo esta educación, cuando la educación es un derecho, cuando la educación te puede llevar a cumplir tus sueños, por más romántico que suene. Eh, entonces, cuando tienes preguntas, y para mí ha sido como un proceso natural. Tenía tantas preguntas y tanta necesidad de entender mi realidad que la investigación fue ese mecanismo para llegar a las respuestas. Y no solo respuestas porque alguien me lo dijo o respuestas porque fue lo primero que se me ocurrió en la cabeza. O sea, respuestas que se basan en datos, respuestas basadas
en un método científico que te da la oportunidad de finalmente darte cuenta que hay un soporte, ¿no? Entonces, no es una respuesta basada en que mi amigo me lo contó, es una respuesta con base estadística, es una respuesta con con un método que finalmente lo que busca es demostrar una verdad y una verdad se tiene que demostrar con argumentos y la investigación te los da. Así es, muy cierto lo que dices. En realidad ha sido muy enriquecedor conocer tu experiencia. Definitivamente a los alumnos les va a servir. No es nada fácil, ¿no? Y llegar hasta el camino el que estás tomando, ¿no? En sí ha requerido mucha motivación, ¿no? Que es lo que nuestros alumnos necesitan ahora, ¿no? Sobre todo por el tema de la pandemia, la nueva normalidad. Entonces, ha sido un gusto enorme poder conocer parte de esta, ¿no? Parte de este episodio de tu vida, porque es solamente un episodio aún. Creo que tienes mucho camino por recorrer, mucho potencial. Entonces, ha sido todo un gusto, Geraldine. Gracias por cedernos esta entrevista y esperamos en una próxima oportunidad y que no sea tan lejana, ¿no? Y tenerte otra vez de vuelta con la universidad. Muchas gracias. Magíster Eliana, las gracias a ti. Recibo los comentarios con muchísima humildad. En realidad, todo, todo el trabajo que ahora he tenido la oportunidad de compartir con ustedes es eso, fruto de esfuerzo, de oportunidades también. Y a las personas que están viendo el video, decirles que si son jóvenes estudiantes, yo he estado en las mismas aulas, en la misma situación que ustedes. Tuve la gran oportunidad de formar parte de la Universidad de San Martín de Porres, de hacer uso de todos los recursos que otorgaron, intercambio internacional, tuve la suerte de ir a Chile, de estudiar la maestría gracias a la Universidad de San Martín de Porres, pude ir a Harvard. Entonces, hay muchos recursos de los que podemos formar parte, eh, pero creo que lo más importante es darnos cuenta de ellos y trabajar para conseguirlos. Espero que mi historia en algo pueda ayudar a evidenciar que los recursos están ahí y que pueden ser alcanzados, pueden ser aplicados. Como te digo, lo recibo con mucha humildad todas tus palabras. Agradezco por el tiempo y mucho ánimo y a continuar con la investigación que es la respuesta a muchas de las preguntas que estoy segura todos tienen. Gracias a ti, Geraldine.